Hoy es domingo, así que vamos a hablar de las cosas que sucedieron esta semana. Tenemos buenas noticias, pero también malas, porque siempre existen personas que lanzan su veneno simplemente porque tienen un odio injustificable hacia Jimin o el G-God. Comencemos hablando del álbum de Jimin, del cual ahora tenemos más actualizaciones, incluyendo un video y algunas fotos donde podemos ver un Jimin rubio. Esto indica que todo esto efectivamente se grabó el año pasado, pero ojo, Jimin lleva planeando este álbum desde el 2022. Al igual que con Face, este nuevo álbum ha tenido una preparación detallada y minuciosa, analizando cada aspecto para que sea perfecto. Aunque aún no ha salido, estamos seguros de que será un éxito, porque Jimin nunca defrauda. Lamentablemente, estos adelantos han provocado que ciertas personas nuevamente se centren en lo negativo. Los fans del otro shit y las stands de Tae han empezado a decir que Jimin está copiando Tae. Antes de continuar, aclaremos que esto no es culpa de Tae. Lo que hagan las stands no es culpa de los artistas. Ellos son los menos culpables y lamentablemente los más afectados. Según estas personas, el concepto se parece a un anuncio de café que Tae hizo, lo cual es totalmente ridículo. Esta clase de acusaciones carece de fundamento y no tiene sentido, porque Jimin ha demostrado una y otra vez su originalidad y talento. Es importante destacar que los preparativos para este álbum han sido meticulosos. Jimin ha trabajado arduamente en cada detalle desde el 2022, asegurándose de que cada aspecto del álbum cumpla con los altos estándares de calidad. Esto incluye la elección del concepto, la música, el estilo visual y mucho más. Su compromiso y dedicación son evidentes en cada adelanto que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, siempre hay gente infeliz que solo critica. Estas personas, movidas por un odio injustificable, intentan desacreditar el gran trabajo de Jimin. Es especialmente triste ver este tipo de críticas que provienen de supuestos fans que se hacen llamar ARMY y según algunos aman a los 7 miembros por igual, lo cual es completamente falso. Este tipo de comportamientos divisivo solo perjudica el nuevo lanzamiento de Jimin. Para aquellos que son verdaderos fans de Jimin y BTS, es importante no caer en provocaciones ni perder el tiempo tratando de razonar con aquellos que claramente tienen sus propios juicios y resentimientos. En lugar de eso, lo más efectivo es denunciar esas cuentas y publicaciones que difunden odio injustificado. La energía negativa de estas personas no debería distraernos del entusiasmo y la alegría que sentimos por el nuevo álbum de Jimin. Como mencioné anteriormente, recientemente se publicaron nuevas fotos y un adelanto del álbum de Jimin. En una de las fotos en particular, se puede ver a Jimin llevando un broche con una inscripción que dice: ¿Cuán lejos irías por amor? Esta simple frase encierra un significado profundo y nos invita a reflexionar sobre el tema del amor y los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por él. Está claro que este álbum trae consigo muchos elementos que debemos interpretar con cuidado. Jimin ha pensado en cada detalle. Nada en su trabajo es casualidad. Desde el inicio de su carrera, Jimin ha sido conocido por su meticulosidad y atención al detalle. Esta característica se ha manifestado una vez más en este nuevo álbum, donde cada elemento, desde el diseño visual
Hasta las letras de las canciones han sido cuidadosamente seleccionadas para transmitir un mensaje específico. La frase en el broche, ¿cuán lejos irías por amor?, no es una excepción. En el mundo donde las palabras a menudo se usan a la ligera, Jimin ha demostrado que incluso una simple pregunta puede llevar una carga emocional y un significado profundo. En ciertas tomas del adelanto del álbum, podemos observar algunas similitudes con el concepto del G-God. Esta conexión no es algo nuevo. A lo largo de los años, hemos notado la relación especial entre Jimin y Jungkook y cómo siempre buscan conectar en cualquier sentido. Esta relación a menudo se refleja en pequeños gestos y detalles que demuestran su cercanía y afecto mutuo. Al observar estos detalles en el contexto del nuevo álbum de Jimin, se hace evidente que siempre hay algo nuevo de uno en el otro, una conexión que va más allá de las palabras y de lo que se puede expresar. Pero centrémonos ahora en la frase, ¿cuán lejos irías por amor? Esta pregunta puede interpretarse de muchas maneras, pero una de las más claras, si nos referimos al G-God, puede ser en el contexto del servicio militar, donde el G-God actualmente está juntos, siendo los únicos del grupo que optaron por tomar esta modalidad. Si se preguntan por qué, la respuesta es simple: estar lejos el uno del otro no es una opción, así que el G-God iría tan lejos por amor como enlistarse juntos en el ejército. Y si hablamos de acciones pasadas, hay muchas cosas que ambos han hecho el uno por el otro, y tenemos millones de momentos donde ambos demuestran y hacen acciones solo para hacerse feliz mutuamente. Sin embargo, la interpretación de esta frase también puede ir más allá. En la vida personal y profesional de Jimin, hemos visto repetidamente su disposición a hacer sacrificios por aquellos que ama, ya sea trabajando incansablemente para perfeccionar sus actuaciones, cuidando a sus compañeros de grupo o mostrando una inmensa gratitud y amor hacia los fans. Jimin ha demostrado que está dispuesto a ir más allá de los límites convencionales por amor. Volvamos a la conexión con el G-God. Ambos han mostrado una conexión profunda y significativa a lo largo de los años. Esta conexión se manifiesta en sus acciones, en sus interacciones y en la forma en la que se apoyan mutuamente. La frase ¿cuán lejos irías por amor? Puede interpretarse como un reflejo de esta relación, sugiriendo que ambos están dispuestos a hacer grandes sacrificios por su relación y por el amor que comparten. La atención al detalle que Jimin ha demostrado en este álbum sugiere que cada elemento, incluyendo este broche con su mensaje profundo, ha sido cuidadosamente seleccionado para transmitir un significado especial. Nada es casualidad y cada pieza del rompecabezas se une para formar una imagen más grande y significativa. Este álbum promete ser una exploración profunda de temas como el amor, el sacrificio y la conexión, reflejando la madurez y la evolución de Jimin como artista.